Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Con ustedes soy la China Polo y hoy hemos venido a aclarar muchos temas políticos que siempre están en duda, siempre están en el aire, que nunca los aclaran. El día de hoy tenemos una crisis política que agarra siempre el alto nivel, que es el Poder Judicial. Con ustedes tenemos al doctor Fernando Ofelán, que es el presidente de ProJusticia. Doctor Fernando, buenas tardes. Soy conocerte. Estamos en una crisis tremenda con el tema del Poder Judicial. Ahora pues tocaron a la doctora Elvia Barrios, que es a raíz de que la doctora cometió, no sé si la imprudencia o algo correcto en tocarla a la sobrinísima de Pedro Castillo. Doctor, cuéntenos, bienvenido al programa. Gracias. Cuéntenos todo el tema de la crisis del Poder Judicial, porque hay una disputa entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Siempre están entre eso. Bien, en primer lugar, dime Fernando. Así que es más fácil. Yo agradezco la invitación. Lo que sucede es que tenemos una crisis que primero empezó todo este problemón del Poder Ejecutivo, la ineptitud del gobierno, convertida luego ya en crisis de jefatura de Estado. ¿Ok? Todo el mundo lo entiende, no hay necesidad de ilustrar a nadie. Y después eso se convierte en crisis del Poder Legislativo. Exacto. Y nadie se fijaba en lo que pasaba en el Poder Judicial, hasta que empezaron a surgir las detenciones y los informes de la Fiscalía y las colaboraciones eficaces. Recién ahí todo el mundo gira su silla y dice, ups, ¿y el Poder Judicial? ¿No? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el juez para cuándo? Entonces, en esa lógica, para que todo el mundo lo entienda sin mucho enredo, los jueces peruanos están desde casi hace 25 años bajo un intenso mecanismo de reforma judicial. Pero en nuestro país, las reformas judiciales se hacen de abajo hacia arriba, pero nunca se toca a los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Los miembros de la Corte Suprema del Perú. Así que yo le llamo a los presidentes de Corte Suprema los papas judiciales. En este caso sería la papa mujer. Pero normalmente le llamo papas judiciales porque cuando tú estás, antes que nombres presidente de Corte Suprema, te hablan, hola Isabel, ¿cómo estás? Pero cuando nombras papa, ni siquiera te miran. Son como si fueran personas santificadas, porque su poder es tan fuerte que si son buenos conductores, logran hacer cosas. Pero si son malos conductores o son personas negativas, pueden hacer daño a muchos. En esa línea tenemos que recién justamente, o sea, como el Perú está como una telenovela. Encima que los capítulos están interesantes, todos los días aparecen nuevos personajes ahora. Se pelean la jefa del Poder Judicial y la jefa del Ministerio Público, para que son dos mujeres. Y ustedes las mujeres pues también son intensas. Una mujer es intensa, entonces, y con otra mujer peor todavía. Entonces, la gente, para que entienda, el equipo especial tiene a muchas mujeres liderando y eso la verdad ayuda a comprender la calidad de mujeres preparadas que tenemos en el Perú. También policías, hombres y mujeres. Entonces, este tipo lo que ha hecho es poner el dedo en la llaga y evidentemente quien decide son los jueces. Entonces, la decisión sobre la sobrina, hermana, cuñada, lo que fuera, es una decisión extraña a mi parecer. Pero lo que más extraño es que también los jueces de la Corte Suprema hayan saltado por algo que no tiene nada que ver con esto, y se lo explico en español. Desde hace varios años tenemos investigaciones sobre los casos Lavallato. Exacto. Y hay varios jueces supremos que están comprometidos porque aparecen sus nombres en agendas, como la agenda de la esposa del señor Humala, aparecen nombres... Todos están mezcladitos. Han estado mezcladitos. Entonces, uno de esos hombres es el César San Martín, un juez emblemático, un juez que sí se cree papa. Él sí cree que es el papa. Es como la reina Isabel en el Perú. Ah, sí, la reina Isabel judicial. No importa que ya no sea reina, pero él, en este caso rey, y él sigue, a él lo siguen considerando rey. Todavía le dicen presidente. Entonces, ese señor San Martín, siempre en los casos Lavallato, decía, me abstengo, era correcto. Pero en este caso específico, unas casaciones señaladas por el señor Vela, que no es un funcionario público, sino un fiscal, ese señor Vela ha dicho claramente, en estos dos casos de dos abogados del estudio de Checopar, que dicen que no han cometido delito, es como que en ese lugar trabajan para el amigo y para el enemigo. Tú no puedes trabajar para dos a la vez. ¿Tú crees que alguien te permitiría a ti saber trabajar para el Estado y también para el privado que contrata con el Estado al mismo tiempo?
No es posible. Bueno, en el Perú, en el Estrecho de Checopar, trabajaban para el Estado y para la empresa brasilera, juez y parte. Eso es ilegal. Pero solamente eso pasa en el Perú. No, nada más. Bueno, América Latina, pero por ejemplo, te explico, los gringos le llaman el China Wall, la muralla china. Entonces, en Suecia, en Dinamarca, escúchame, en Suecia y Dinamarca, tú no me cuentas nada de eso, ni yo a ti, porque somos suecos. Pero en el Perú nos tomamos un segundo pisco sour y me cuentas todo, o yo te cuento todo. Entonces, el Perú es así. Por lo tanto, lo que ha hecho el señor San Martín a proteger a esos abogados es inmoral. No sé, no voy a calificarlo jurídicamente, pero es inmoral. Entonces, en esa lógica salta la señora Elvia y en lugar de proteger, en lugar de proteger al juez, en lugar de hablar de su lógica, etcétera, porque saltaron todos, se ponen todos así tipo fiscal de la nación, en fila visto todos ahí parados. Formaditos, como si fuera para entrar al colegio. Así es. Y se pone, y habla, ¿sabes de qué? De las ratificaciones. Porque resulta que en estos días, el 2 de noviembre, van a someter a entrevista de ratificación a Elvia Barrios, a la doctora Tello, al doctor Arévalo, a varios de ellos. Todos. Estos señores, y te cuento para que tu programa lo sepa, una de ellas, la doctora Tello, ha sacado 10 de nota en lo que es su avance profesional. La doctora Elvia Barrios está haciendo propuesta que sea destituida porque su esposo trabaja en el Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Arévalo, destitución porque su hermano trabaja en el Jurado Nacional de Elecciones. Y así le buscan un sentido. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esas no ratificaciones no son conspiración de Benny Espinosa, de Pedro Castillo, no son conspiraciones de Rafael López Aliaga, son cosas reales que ha encontrado la Junta Nacional de Justicia, que además ni siquiera es una junta fujimontesinista, es una junta de caviares o llamados abogados que son progres, que ni siquiera son sus amigos. O sea, imagínate, son sus amigos y han encontrado estos errores. O sea, no pueden ellos decir, la Junta me odia. Al contrario, la Junta ha sido elegida, básicamente es una Junta caviar y ha encontrado estos errores. Entonces, la doctora Elvia Barrios, en lugar de reclamar de manera cuerda, ha salido a decir, es la culpa del Ministerio Público, es una conspiración contra nosotros. Entonces, la doctora Elvia Barrios ha metido la pata. Exacto. Eso es lo que estamos en ese problema y no sé si se ha podido entender el asunto. Sí, doctor, Fernando, sin ir muy lejos, lo mismo está pasando en Ancash, que es a donde he hecho mucha investigación periodística. Es que allá los jueces, entre ellos gobiernan, entre ellos se mandan, hacen su juntita, su reunión, y entre ellos así dominan, ven quién pone. La presidenta de la fiscalía es socio del ex gobernador, y así entre todos. O sea, no solamente es en Lima, o sea, también hay en muchas regiones que no están a la luz pública, que no lo dicen por miedo o por temor a que puedan ir en contra de ellos. El tema para usted, que es el presidente de Pro Justicia, ¿cómo ve si es que saldría o no saldría esta señora Elvia Barrios? Porque obviamente ya tocó a alguien de Castillo, entonces ya tocas a alguien y tú te vas o te buscas una cosa y chao. O sea, ¿cuál es su opinión en eso? En primer lugar, yo me admiro de estar frente a la China Polo famosa, ahora que tocó Ancash me acabo de recordarlo, y igual mis respetos hacia usted. Más allá que quizás en otros temas podamos tener opiniones diferentes, Así que, pero sin embargo, le agradezco el respeto con que usted me está tratando, o que tú me estás tratando, Isabel. Segundo, yo creo que lo que va a ocurrir es que esto que está pasando va a llevar a un terremoto fuerte, grado 9, en el Poder Judicial. Y me atrevo a hacer así como si fuera una especie de agatoliz, ¿no? Un agatoliz. Pienso que va a haber un terremoto y los tres principales candidatos a la Corte Suprema, Héctor Lava More, que es un hombre que solo le queda un año para estar en el Poder Judicial y el periodo es 2 años. Es como que tú quieres entrar a un lugar para estar en 2 años, pero solo te queda un año para estar porque te vas a jubilar. ¿Para qué entras un año? Entonces, señor, es una locura que postule. El señor Arévalo tiene el hermano. Y así tienes a los otros, el doctor Tello. La doctora Tello es buena gente, pero está descalificada. Si ya su amiga, su amix, la doctora Elvia no lo ha hecho bien. Además es un desastre, te cuento algo así entre nos, que nadie nos escucha.
La gerencia general del Poder Judicial es un desastre. Lo que ha hecho la doctora Elvia es meter a todos los amigos de su hermana, que traje el Ministerio de la Producción y traje Lo mismo que hace el procurador en Ancash, que mete a toda la familia y esa familia no es tocada. Probablemente. Yo no conozco el mundo de Ancash y otro día hacemos el mundo de Ancash, porque justo acabo de tener un periodista ancashino en mi casa hoy en la mañana. ¿Ah, sí? Sí. Así es, ya que estás tocando ese tema. Pero otro día lo vemos. Lo que quiero decirte es lo siguiente. La crisis que se viene de la Corte Suprema se refleja, y eso te doy la razón, en Ancash, en Ayacucho, en todo en debe Chiclayo, de reflejarse, porque todo. ¿sabes qué pasa? Nuestros jueces y fiscales, muchos de ellos se ponen precio. Yo le digo con una palabra que espero que tú la puedas manejar, los costos ocultos en el sistema de justicia. ¿Qué me dice a mí? Que si tú quieres afectarme, hacerme daño, paga. Si yo te quiero hacer daño, pago. Si yo quiero que te embarguen, aunque no tenga derecho, pago. Es un sistema donde de pagos y que tarifa. Exacto. Pobre aquel que no cumpla con eso, porque el abogado queda crucificado y nadie lo ayuda, porque es una red muy fuerte. Dígame, y para usted, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución de todo esto para usted como presidente de Pro Justicia? O sea, para usted, ¿cuál sería? Si mañana usted tendría que opinar, ¿cuál es la solución? Así. Muy simple. Creo que lo que hay que hacer es dejar de hacer tantos énfasis en comprar más computadoras, en traer más métodos internacionales para modernizar, porque la gente tiene que, los jueces tienen que, porque ¿sabes qué? Los jueces tienen que juzgar. Muchos jueces en Ancash, en Arequipa, en Ayacucho, con el cuento de la pandemia, hace 2 años que ni siquiera van a su oficina. Todo lo hacen por Zoom. Y la pobre, escúchame, quizás tú y yo, en nuestros lugares, podemos tener ventaja, podemos tener un contacto. Pero la gente normal de este país no los tiene. Una mujer que está reclamando por un pago de soles, un señor que está reclamando por un terrenito, no tiene. Entonces, esa gente que lucha y pide que le paguen de los alimentos de sus hijos tampoco no tiene. Entonces, en esa línea yo digo 2 cosas. Una, hay que buscar que la justicia de abajo, la justicia de los pobres, funcione con tanto dinamismo con la justicia comercial. Y por ese es su proyecto de usted, esa es su solución. Es lo que pienso. Y la segunda solución, tenemos que tocar a los jueces de la Corte Suprema y tenemos que hacer que su presupuesto sea controlado. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el presupuesto total del Poder Judicial, lo que corresponde a la Corte Suprema, nadie lo toca? ¿Nadie lo revisa? ¿Nadie lo investiga? ¿No sabías eso? Y lo que yo sé, y he venido investigando, es el de Ancash. 15 millones, nadie, el doctor, sin ir muy lejos, el doctor Canchari, que es el presidente de todo Ancash, los 15 millones que tiene, quiero que le cuestionen, que le digan qué hizo, dónde está esa plata. Sin embargo, todo el Poder Judicial de Ancash está, como dice usted, tienen un precio oculto, todo lo manejan oculto y entre ellos se asocian, salen, vienen. O sea, yo me uno a la solución que usted dice y diría 2 palabras concisas. Deberían de purgar el Poder Judicial en general, desde arriba hasta abajo y que caiga todas las regiones. Que por si acaso que estemos compartiendo toda lo que llamo, disculpa la palabra, la locura de Aníbal Torres, que dice que reformemos todo porque hay un interés, porque hay muchos procesos judiciales de este gobierno que merecen ser investigados. Hay mucho, no es posible que haya colaboradores eficaces, agentes especiales. Tú sabías, por ejemplo, que Beder Camacho desde julio ya era agente especial, cuando ya se reunía con Pedro Castillo y Pedro Castillo le daba órdenes sucias, órdenes ilegales, ya Beder tenía un micrófono. No sabías eso, el país no lo sabe. Entonces, yo sí creo que el país necesita más transparencia. Pedro Castillo, escúchame, yo voté por Pedro Castillo. Yo no. Yo sí. Porque yo pensaba que esta manera de que somos los limeños, no soy ancachino ni admiro tu tierra o el lugar que tú amas, pero sí creo que Lima necesitaba un remesón. La clase empresarial y la clase limeña me decía un remesón, pero Pedro Castillo no dio el remesón, al contrario, nos ha dado la excusa para... Fernando, te hago una pregunta tocando así el tema de Pedro Castillo. Ya. Para ti parece, ¿cómo lo ves que la señora Dina Boluarte gobierne, está preparada para manejar el Perú? ¿Cuál es tu opinión? Ya, mi opinión es la siguiente. Pedro Castillo no solo ha demostrado no se ha preparado. Yo pongo el ejemplo del ropero. Seguro tú tienes una abuela que con mucho esfuerzo ha juntado plata para comprarse un ropero antiguo de cedro, eso que nadie los puede mover, ¿no? Por lo menos en mi casa, mi abuela tenía un ropero, era imposible sacarlo de la habitación. Todas las abuelas tienen un ropero pesado, porque la madera esa antigua, ¿no? Era buena. De cedro, era buena. Entonces,
¿Tú te imaginas a Pedro Castillo cargando el ropero con todos sus asesores, con todos sus sobrinos, así, así y acá, y luego ya no hay asesores, ya no hay sobrinos, solamente quedan él y 4 gatos? ¿Tú sabes cuánto pesa ese ropero? Claro. En algún momento el ropero lo va a aplastar. ¿Entiende la metáfora? El ropero está a punto de aplastarlo. Entonces, en esa línea, el Congreso no tiene cómo manejar el tema de la viabilidad de una propuesta, porque, seamos realistas, todos esos congresistas llamados los niños, todos los congresistas limeños, no voy a centrarme sobre los niños, todos esos congresistas que de una manera han tomado un tipo de prebenda, no van a soltar fácil su compromiso. Claro. El Congreso está atado de manos. Entonces, ¿por qué no pensar en Dina Boluarte, no como un gobierno caviar, sino como una propuesta de jefa de Estado de transición, que busque que algunos temas se manejen con empresarios o con técnicos y con gente calificada? Hay gente hasta de izquierda muy buena, tú lo sabes, hay gente de derecha muy buena. Entonces, es una posibilidad de transición, pero lo que sí es cierto es que Pedro Castillo no debe continuar, porque en cualquier momento sacan un audio del extranjero de Pedro Castillo, ya te lo dije, ya te regalé la pepa. Perfecto. Mire, nos vamos a un corte comercial para hablar justo un tema importante, otro tema importante de Pedro Castillo y de la señora, pues, Dina Boluarte. Ok. Regresamos en unos minutos. Continuamos con Contragolpe TV y con el abogado doctor con Fernando, Pro Justicia. Fernando, para cerrar el tema del Poder Judicial, que ya nos explicaste muy bien, quiero que nos expliques un poco el tema del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público. Mira, sí. El Ministerio Público es un tema importante porque ahora el Ministerio Público es el que conduce las investigaciones, muchos policías se rechazan esa situación, pues es un tema de la oralidad, de la nueva forma que se tiene de ver la justicia, pero en nuestro país los fiscales también han sido muy corruptos. Y solo te voy a tocar 2 temas. ¿Han sido? Son. No, han sido muy corruptos y claro que hay corruptos, pero te toco un caso. En el Perú se inventan colaboradores eficaces, en el Perú se inventan testigos protegidos para que los fiscales cierren su caso, así sea la mala. El mejor ejemplo, y yo no tengo problema, y aquí me siento ¿Por qué esta boca no lo calla nadie? Y porque me siento protegido por la China Polo. Juan Carrasco. Juan Carrasco Millones es el símbolo de los fiscales corruptos. Es un hombre que está siendo denunciado en Lima por el tema del Escuadrón de la Muerte. Es un fiscal, es un hombre que agarró y usó presos. ¿Para qué? Los usó para que ellos puedan ir, buscar a unos delincuentes y los rodearon. Así sean delincuentes, son humanos, los rodearon y los asesinaron. Yo no estoy de acuerdo con que exista jueces y fiscales que usen el sistema legal para asesinar gente. Así que si alguien quería que diga algo en serio, es el tema concreto y real de lo del Escuadrón de la Muerte. En este país, jueces, fiscales y policías, en algún momento de la historia, no hace mucho se han puesto de acuerdo para permitir asesinar delincuentes. Los delincuentes serán delincuentes, pero nadie, Chilapolo, tiene derecho a matar a la gente. Nadie. Exacto, entonces, nadie. si me preguntan, ese es un tema real. Segundo, es lo que está pasando. Si hay temas, los fiscales con los temas del azúcar, con los temas de las canteras, los fiscales en los temas de los gobiernos regionales, N cosas. Así que si quería alguien pedirme material, ahí lo tienen ya. En el tema entonces del Poder Judicial y de la Fiscalía tenemos una opinión concisa de usted, muy buena, que yo lo apoyo, lo colaboro, mucho. Muy bueno. Para cerrar el tema de Dina Boluarte, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería usted su opinión si es que ella no estuviera preparada para con tu venia? De nuevo me dirijo aquí. Siga. ¿Saben qué? Señora Dina Boluarte, si usted está viendo este byte, quiere usted saber lo siguiente. Yo me dediqué a usted a criticarla muchísimo por el tema Caliwarma, por encubrir, probablemente, saber, sin querer queriendo, al jefe Caliwarma, que es un corrupto, y su hermano participaba de eso. Usted ha ofrecido de sacar a su hermano de todo tipo de circunstancias equivocadas que él maneja, a pesar que usted le diga que salga, y cambiar a ese jefe Caliwarma. El Caliwarma de hoy pone inclusive hasta carne que no es de res
que es de otro tipo de animal y la hace pasar. Y eso no se pone hace. comida que no tiene calorías para gente muy pobre. Eso no se hace. Así como hemos dicho que no hay derecho a matar personas si eres delincuentes, Tampoco hay no hay derecho a darle comida que no tiene calidad a los niños de extrema pobreza. Entonces, usted la acusan del tema del hermano del esposo de su hermana, así es, y lo acusan también del tema del Club Apurímac. Por Si yo eso. comparo esos dos temas, Isabel, los comparo con los temas reales de lo que está pasando, gigantes, en lo que está esta red de corrupción que rodea al presidente Castillo. Porque, señor presidente Castillo, quería Dina Boluarte, ustedes saben que esos Abel Cabreras, que esos Alejandro de Zarratea, que esos muchachos no representan ni siquiera al presidente Castillo, representan a líderes del narcotráfico en varias zonas de este país. Es grande. Muy grande. Entonces, Por eso, para usted, como director de Pro Justicia, Ajá. la señora Dina Boluarte está capacitada para hacer esa gestión, es una persona apropiada, La pregunta no o es es si está el mal menor. que nadie me había dicho que eras tan hábil en las preguntas. Yo creo que la señora Dina Boluarte... ¿Sí o no? Está preparada para usted, su opinión. Como presidente de Pro Justicia, sí. Con esa que usted tampoco la boca no lo calla nadie. Creo que ella ¿Sí es o el no? mal menor en este momento porque no tenemos cuadros, No ni tenemos. siquiera en la oposición, no tenemos gente en el Parlamento, ni siquiera tenemos generales para dar un golpe de Estado. Así No hay de nada. fuerte. Ante esa realidad, Dina Boluarte lo que puede hacer es tomar conciencia de generar un gobierno ancha base de transición y manejarse como una jefa de Estado decente. Listo. Aquí tienes mi respuesta. Otra pregunta más así matadora, como se dice. Usted es amigo del abogado Benji Espinosa. ¿No he dicho eso? Hemos ido investigando. Mi equipo, mi gran equipo de producción me pasan Lo los conozco, datos. lo conozco, el conoce. señor Benji Espinosa. Pero Benji Es un Espinosa joven es abogado. Un joven abogado. Sí, es abogado de Pedro Castillo. Entonces, Sí. para mí, en mi opinión, ese abogado no le ganó a nadie. Yo lo he visto, he estado tras él, le he querido entrevistar muchas veces, pero él cuando llevó el caso del ex gobernador Juan Carlos Murillo, él nunca hizo nada, y lo único que hizo fue cobrar muy bien, y sin embargo, el gobernador Juan Carlos Murillo sigue preso. Entonces, a mi opinión, soy libre de opinión y esta boca no lo calla nadie, es que él está haciendo, pues, creo que le va a seguir el mismo camino a Castillo, porque él lo tiene de abogado a Benji, que para mi opinión, que soy libre de opinión, de opinar, es que este abogado no le ha ganado para mí a nadie. Entonces, Aquí viene, ¿cuál es la pregunta? si usted conoce al abogado, al Mire abogado usted, Benji Espinosa. yo creo que Benji Espinosa, de hecho yo no estoy de acuerdo con la actividad de su cliente, creo que tiene derecho a ser abogado de cualquier cliente. Quien quiera. Lo que sí puedo decir que yo le recomiendo a él buscar mayor transparencia en cuanto al tema de los ingresos que él recibe. Yo no tengo, porque me parece un joven abogado que debe estar muy preocupado que cuando se acabe el tema de Pedro Castillo, cómo va a quedar su imagen. Y creo que es eso, es un Como joven lo mismo abogado. que quedó ante Ancash, o sea, que Claro, no hizo nada. pero creo que es un joven abogado que ha tomado mucho protagonismo nacional, eso no lo podemos negar, Isabel. Yo sé que tú tienes tu posición respecto a lo que ha pasado con Elena Ancash. Yo soy muy crítico a lo que él hace con este gobierno y lo que sí le pido es que no use mecanismos de costos ocultos. Exacto. O en otras palabras, que no se usen mecanismos ilegales para liberar o defender al señor Castillo. Y A lo su entorno. indefendible. Así es. Eso Listo. es todo. El tema de la OEA. Esta es una masacre. Fernando. Para usted, ¿qué opina pues del gran señor Luis Almagro? Que a mi parecer, el señor se ha adelantado opinión. O sea, él ha sido... O sea, pienso que la OEA ha adelantado opiniones al poner en la resolución, en la carta de Pedro Castillo. O sea, yo pienso que todavía no han debido de adelantar opinión. Prácticamente han dicho de que él, o sea, lo están como yendo a respaldar algo que ni siquiera han ido al Perú a ver lo que realmente estamos pasando. O sea, ¿qué opina usted sobre este señor Luis Almagro? Mira, yo lo que creo es que el señor Almagro representa lo que ustedes quizás no ubican en lo que están viendo en el interior del país. Hay una especie de clase de personas que tienen una formación de alto nivel, se dicen de izquierda, en Argentina, o sea, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Bogotá, en Ciudad de México, en Lima, y son progres, pero progres elegantes, ¿no? Muy elegantes. De saco y corbata. Viven muy bien, y estas personas dicen que son progres y al final, cuando trabajan en una ONG,
y llega a un techo de gobierno, todos van a trabajar al Banco Mundial, todos van al BID, todos van a Washington, todos viven en esa zona y todos hacen consultores y viajan por el mundo. Entonces, esas personas viven así, son como un burócrata, no resuelven nada, solamente tienen una especie de vida de burócrata internacional, porque el seguro en Naciones Unidas, en la OEA, es muy alto y los sueldos son muy altos. Entonces, esas personas dicen resolver los problemas de los países a los que están asignados. Entonces, yo creo que lo de llamar a la misión de la OEA lo que va a generar es una circunstancia especial. El gobierno pensaba que eso iba a salvar, iba a frenar algunas cosas, pero creo que en realidad va a ayudar a acelerar el desenlace. Claro, porque tienen que ver realmente lo que está pasando. Va a acelerar el desenlace y la misión de la OEA, sin querer queriendo, va a terminar tirándose abajo el tema del gobierno de Pedro Castillo. Muy bien. Fernando, un gusto conocerte, me da... Un gusto. Yo no sabía que tú eras la China Polo, lo sé ahora, y la verdad te agradezco mucho. Algún día me gustaría polemizar contigo sobre Ancash, de verdad. Tengo demasiado. En Ancash, me gustaría yo soy la polemizar. primera que por muchos años llevo investigaciones que hasta ahorita la Fiscalía, el Ministerio Público lo tiene dormido. Sin embargo, denuncias que llegan con buen peso, señores, porque esta boca no lo calla nadie, salen primero. Y las demás, Isabel, yo soy 13, una escondidos. persona que respeta a la gente, pero respeto más a la gente que da la cara. O sea, yo puedo quizás discrepar en muchas cosas contigo, pero el hecho que des la cara significa muchísimo para mí. Un gran abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Fernando, muchas gracias y que todo lo que estás encaminando vaya muy bien. Listo, cuídese mucho. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa para regresar con el tema del doctor Fernando Calle. Nos vemos. Sí,